Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Hoy vamos a iniciar con un segmento nuevo que viene a ser la neurología. Y para ello vamos a ver en este video uno de los pilares básicos que lo conforma, que va a ser la neurohistología. Comencemos. La neurohistología. Su nombre lo podemos reconocer. Neuro, aparte del sistema nervioso, e histología, que es el estudio tisular de esto. Comencemos por la unidad básica, la unidad funcional que viene a ser la célula, que es la neurona. Esta va a tener una cantidad en el momento de nacer de unas aproximadamente 10.000 millones de neuronas que van a ser diversas, variadas en el tamaño. Tienen una característica importante, que no tienen división, no presentan división a partir del momento de nacimiento. No obstante, comienzo con esta característica, puesto que hay una nota que nos menciona el ROS de histología que sí existen células madre, las stem cell, que ya conocemos su diversidad. Va a estar presente a nivel del hipocampo y a nivel del bulbo olfatorio. En el caso del hipocampo se encuentra exactamente, o hubo presencia de esta, en el giro dentado, cerca del lóbulo temporal. ¿Y cómo es posible que lo hayan identificado? Gracias a una técnica en sí, que es la inmunohistoquímica, detectando un tipo de proteína denominada la nestina. La nestina. Bien. Pasado ello, vamos a ver exactamente esta célula. Aquí la neurona, que vamos a estar teniendo sus partes tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a encontrar estas tres, tanto que es el soma, denominado pericardio, o cuerpo de la neurona, las dendritas y el axón. El cuerpo, que es el soma, va a tener sus evaginaciones, una prolongación corta, denominado dendrita, y una prolongación larga, denominado axón, que pueden ver que se está extendiendo, y esa extensión que está teniendo me divide tanto en un axón proximal como un axón distal. Y pueden observarlo que el axón proximal forma parte del sistema nervioso central, pero el axón distal forma parte del sistema nervioso periférico. Vamos a ir un poquito en las partes del pericardio. Esta va a contener prominentemente, vemos, al núcleo, y dentro de ello un nucleolo también de mismo tamaño prominente. A nivel citoplasmático podemos observar en este gráfico que hay unos pequeños puntitos. Estos son los polirribosomas. Polirribosomas denominados cuerpos de Nils, porque hay una gran actividad. Los polirribosomas, rememorando, tienen una actividad de formar proteínas, una función anabólica, síntesis proteica que es necesario para la formación, por ejemplo, de neurotransmisores. Además de ello, también vamos a encontrar al Golgisoma, el aparato de Golgi, Golgisoma. Encontramos al retículo endoplasmático rugoso y entre gran cantidad de mitocondrias. Aquí hay un punto importante, que los polirribosomas como el retículo endoplasmático rugoso también se encuentran exclusivamente a nivel del pericardio y partes de las dendritas. No se encuentran presentes en el axón. ¿Y por qué es esto fundamental? Para poder hacer una distinción. Vemos, por ejemplo, acá en este gráfico, lo cual me muestra en este punto una neurona normal, sin lesión, está presente todas sus estructuras, pero en este lado está una neurona que presenta una lesión medular, parte de la lesión medular. ¿Y qué pueden observar? Que la parte del pericardio en el soma se empieza a edematizar, a hinchar, pierde esta angulación normal que tenía. ¿Qué más? Que empieza a tener presencia de células neuronales fagocitarias, que son las microglias. Además de ello, que en la parte interna pueden observar que los corpúsculos de Nils
y los retículos endoplasmáticos rugosos se encuentran más dispersos, llegando incluso a esta zona, a la zona axonal, donde generalmente no se encuentra presente. ¿Por qué pasa todo este proceso? Porque cuando hay una lesión medular o también genera parte de la lesión axonal, la neurona trata de recuperarse. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una síntesis mayor, cantidad de síntesis proteica para poder reparar todas las estructuras dañadas y por lo tanto, aparte de que se distribuyen por todos lados, este retículo endoplasmático rugoso y el corpúsculo de Nils generan la edematización y el desplazamiento del núcleo. A todo este proceso se denomina cromatólisis. Y en esta imagen un poco que no tan clara, se puede observar que hay un aumento de estas microglias que estamos observando aquí, las microglias, y también una dispersión mayor, que estos puntitos que pueden verlo, es una dispersión mayor de los corpúsculos de Nils. Bien. Vamos a ver qué más presenta. A nivel del axón hay una terminación especializada justamente para la comunicación que va a tener, que es la sinapsis, que en breve lo vamos a ver. La categoría de las neuronas va a ser según su función y según sus evaginaciones. Según la función vamos a dividirla en motora, sensitiva e interneurona. La parte de motora va a ir distribuido desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras. Del sistema nervioso central, exactamente a nivel motor, va a ir en el área prerolándica, que viene a ser el lóbulo frontal, área 4 de Brodmann, que va a ir de forma somática, ya sea a los nivel osteomuscular o de una forma visceral a nivel del músculo liso, por ejemplo vasos sanguíneos, y a nivel de las glándulas. Y acá les muestro dos ejemplos que están yendo de neuronas motoras. Y además que después veremos otra categoría que son multipolares. Pero primero, motoras. Van a tener una función motriz. Esta viene a ser somática, porque va a músculo esquelético estriado, y en este caso viene a ser visceral, motor visceral, porque va al músculo liso de los vasos sanguíneos. La siguiente viene a ser lo sensitivo. Hay una captación de la información, por lo tanto va desde los receptores hacia el sistema nervioso central, y eso sí va a variar. Hay diversos lóbulos que van a tener una cierta especialización en recibir esa información captada. Si es un receptor somático, va a ir, como pueden notarlo, de una parte osteomuscular, músculo, tendón, articulaciones, que exactamente dolor y propiocepción. Mientras que a nivel visceral también hay una captación, en su mayoría de dolor, a partir de los órganos, a partir de la membrana mucosa y a partir de los vasos sanguíneos. Exactamente, más de la membrana mucosa, a nivel del peritoneo, la pleura, el pericardio, hasta cierta parte de las meninges. Y podemos observar aquí dos ejemplos. Tanto las neuronas bipolares, que son un tipo de neuronas sensitivas especializadas, exactamente, y las neuronas pseudoneuropolares, que se encuentran en ciertas partes de nuestro cuerpo. Listo. Vamos a las interneuronas. Estas interneuronas, la literatura lo menciona que son aproximadamente un 99.9% de neuronas presentes a nivel del sistema nervioso central, y van a tener una función más que todo de comunicación y de integración. Y podemos ver sus ejemplos. La más reconocida, la interneurona. La interneurona de las células de Renshaw, que se encuentra en la médula espinal. Pero también tenemos otras de integración, como nivel cerebral, las células piramidales, la más grande de Betz, o las células cerebelares, en este caso cerebrales, y en este caso cerebelares de Purkinje. Muy bien.
La siguiente categoría viene a ser según sus evaginaciones. Y lo mencionábamos anteriormente, que tenemos un pericardio. El pericardio es central. Y a partir de ello van a salir sus prolongaciones cortas, dendritas, o prolongaciones largas, que es el axón. Pues bueno, esto no se va a cumplir ciertamente en todos. Vamos a verlo y vamos por la primera, la multipolar. La multipolar tiene la anterior descripción. Tiene dendritas y tiene el axón. Pero para que sea multipolar tiene que cumplir un requisito: ser mayor o igual a 2 números de dendritas, como puedes verlo en esta imagen. Las neuronas multipolares van a ser generalmente las neuronas que tienen la función motriz, motora, y las interneuronas. Y vamos a volver para ver el ejemplo. Aquí lo tenemos, la neurona motora. Como la somática y la visceral, tienen más de 2 dendritas y un axón, prolongación larga única. ¿Ven? Más de 2 dendritas y un axón. Pero también nos menciona que son las interneuronas. Interneuronas, como vemos aquí, a de Renshaw, a de Purkinje y las piramidales. Purkinje. Vamos a ver una de estas células. Aquí les puedo mostrar un dibujo del padre de la neurociencia, que viene a ser Santiago Ramón y Cajal, una descripción detallada de las células de Purkinje. Bien. Vamos a la siguiente, que son las neuronas bipolares. Bipolares porque van a tener 2 prolongaciones, solamente 2. Una dendrita, no cumple con 2 dendritas. Una dendrita y un axón. Estas se encuentran a nivel sensitivo especializado, como son las células bipolares, en la retina, en el ganglio del nervio vestíbulo-coclear y en los receptores olfatorios. ¿Qué nervios craneales vienen a ser? El número 2, el número 8 y el número 1. El número 1, que se encuentra en los receptores olfatorios, viene a ser un sistema primitivo. Es diferente al resto en sí, en varias características. Uno que se encuentra muy expuesto, superficial al medio, y otro que sus células tienden a reparar de una forma mucho más lenta. Bien, las pseudounipolares pueden observar que solo tiene uno, aparentemente, pero en una brevedad se va a bifurcar en 2. 2 axones, no, en un axón y en una dendrita. Aquí viene a haber una teoría planteada, que esta pseudounipolar en sí anteriormente ha sido una bipolar que ha fusionado sus prolongaciones y ha terminado dando esta única prolongación córtica y división posterior de ambas. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el ganglio de la raíz dorsal. Es un tipo de pregunta muy frecuente de la ubicación de las neuronas pseudounipolares. Además, podemos encontrarlos también en el ganglio de los nervios craneales. Y ya mencionado la fusión, que algunas literaturas mencionan que es la fusión de las células bipolares en sí. Y la neurona unipolar, que es en sí muy poco frecuente, más común a nivel de los invertebrados. Bien, vamos a las partes de la neurona. Hemos visto algunos broches generales de lo que es sus estructuras y su composición. A nivel del soma, en una neurona, pueden ver este esquema. A nivel del soma vamos a encontrar el núcleo eucromatínico y también un nucleolo prominente grande, y los polirribosomas, que son los corpúsculos de Niels, etcétera, el Golgisoma, el retículo endoplasmático rugoso. Todo esto me va a dar un tipo de tinción, un tinción básico, puesto que los corpúsculos de Niels van a tener en sí ribosomas, son polirribosomas. ARN, ácido desoxirribonucleico ácido, lo cual va a tener una afinidad a sustancias básicas. Por lo tanto, su tinción va a ser básico. Y vamos a verlo, al menos a nivel histológico, con un tono morado o azul. Y aquí se presenta. Ven que tenemos a las células cerebrales, a las neuronas, con su soma y con aquí unas ligeras prolongaciones que van a ser las dendritas. ¿Ven el axón?
No, puesto que no hay polirribosomas a nivel axonal y eso me plantea una diferencia exacta a nivel histológico y que tienen, recordar, alto contenido anabólico. Próximamente vamos a ver una pregunta respecto a esto. ¿Qué tenemos? Una prolongación corta. Prolongaciones cortas que van a ser las dendritas. Pero antes de verlo, vean aquí unos pequeños puntitos que son las espículas de las dendritas. ¿Esto para qué? Para poder tener una mayor área de superficie de poder recepcionar información transmitida de otra neurona, de una neurona presináptica. Vemos a la dendrita, su diámetro va a ser mucho mayor a lo que es en comparación al axón, porque va a también tener una arborización dendrítica y si ustedes pueden verlo, parece un árbol. Y así lo dijo Santiago Ramón y Cajal, parece un árbol. Y justamente hablaba de las arborificaciones y hemos visto las células de Purkinje, que tienen una diversidad de dendritas que se van bifurcando una tras otra, pero algo que no va a tener, no tiene mielina y no tiene uso. Y vemos aquí, para ver esta imagen, que hay unas pequeñas flechas. Justamente en antaño no se sabía cómo iba la dirección del potencial de acción de una neurona a otra, pero la deducción que nos menciona el camino trazado por Santiago Ramón y Cajal pudo identificar de forma prematura la dirección que seguía esta conducción en la gran red neuronal. Vemos una prolongación más larga que va a ser el axón, pero antes de ellos vamos a un apartado un poco inicial, que es el cono axónico. El cono axónico no va a tener polirribosomas, ya está de claro. No tiene corpúsculos de Niels, no tiene retículo endoplasmático rugoso, no tiene Golgisoma. Sí va a tener cierta cantidad de mitocondrias y también de filamentos estructurales como neurofilamentos y microtúbulos que le brindan soporte. Esta es una zona no mielínica, no tiene mielina. Y aquí les presento un esquema: dendrita, soma y todo el axón. Pero si pueden observarlo, la parte del axón desmielinizado inicial, proximal, es el cono axónico. Este es necesario que tenga canales abundantes, canales de sodio dependientes de voltaje, porque acá va a iniciar el potencial de acción. Inicia el potencial de acción. Bien, a partir de ello ya comienza el axón mielínico. ¿Y qué va a tener? Va a tener un viaje a nivel de sus efectores. Ya hemos visto que pueden ser somáticos o viscerales. Estos efectores van a tener una distancia ya sea proximal o demasiado distal. Y va a clasificarse según el tamaño del axón. En Golgi, si es largo y está iniciando a nivel del núcleo motor del sistema nervioso central, se denomina Golgi tipo 1. Pero si estos son cortos y están iniciando en las interneuronas del sistema nervioso central, son denominados Golgi tipo 2. Entonces, Golgi tipo 1, corto, y Golgi tipo 2, Golgi tipo 1 son las largas, y Golgi tipo 2 son las cortas. Bien. Y estos, como mencionó, van a ir a sus efectores a dar lo que viene a ser la interacción y comunicación especializada, que es la sinapsis, que en breve hablamos de ello. Primero pasemos a una pregunta. Un investigador estudia la regeneración neuronal. Para la visualización microscópica de la neurona, histología, se aplica una tinción de anilina, que es básico también. Tras la tinción, solo se visualiza el soma, la dendrita de la neurona y no el axón. ¿Cuál de los siguientes elementos celulares explica mejor este patrón de tinción? La presencia de, ciertamente, ribosomas, polirribosomas, corpúsculos de Niels. Pero también mencionamos que no se va a encontrar a nivel axonal el retículo endoplasmático rugoso. Y es cierto que el retículo endoplasmático rugoso posee en su estructura a ribosomas y por lo tanto los polirribosomas, que son parte del corpúsculo de Niels. Bien,
Otra pregunta viene a ser aquí. Un investigador estudia los mecanismos de reparación en diversos tejidos. Una de las muestras analizadas proviene de la asta anterior motora espinal del paciente, que sufrió un accidente de snowboard. Es un tipo de deporte. El análisis patológico de la biopsia muestra dispersión de los corpos de Niels, hinchazón del cuerpo neuronal y desplazamiento del núcleo hacia la periferia. Ya sabemos por qué pasa todo este proceso. Como se les mencionaba, que cuando hay una lesión a nivel axonal, y medular, el soma, el pericarion, empieza a edematizarse para generar producción, anabolismo, de la síntesis proteica, para poder reparar en sí el daño formado. Y justamente generó un desplazamiento del núcleo, lo que está sucediendo en este caso. Pregunta: ¿cuál de las siguientes es la explicación más probable para los hallazgos observados? Hemos visto la cromatólisis cerebral. No obstante, aquí hay un punto importante que quiero hacer recalque, que a la par de la cromatólisis cerebral se está dando la regeneración waleriana. No la degeneración, sino la regeneración axonal waleriana. Bien, pasemos a un punto que también tiene relación con el axón, que es el transporte axonal. El transporte dendrítico tiene una cierta relación también con lo que vamos a hablar. Nosotros teníamos ya el soma y el botón sináptico. El desplazamiento del soma al botón sináptico, a este se llama un desplazamiento de tipo anterogrado. Si es de manera contraria, se llama un desplazamiento retrógrado. Y cada uno va a tener un tipo de proteína partícipe de este tipo de desplazamiento. A nivel anterógrado está la cinosina, o denominado kinesina, que se hace un gasto energético usando el ATP. De mismo modo, el desplazamiento de tipo retrógrado tiene su proteína, denominado la adeneína, que también hace un consumo de energía, ATP. Hay una imagen que ha sido famosa a nivel de las redes, a nivel de internet, que es el desplazamiento a nivel de los microtúbulos de la kinesina. Miren, si hacemos una personificación de una molécula, qué tan fuerte vigor tiene para cargar una vesícula llena de sustancias neosintetizadas en el soma que son desplazadas hasta el botón sináptico. Bueno, pero eso también va a tener formas de desplazarlo, si es una forma rápida o una forma lenta. Si es un transporte rápido, va a ir en una velocidad de unos 20 a 400 milímetros por día. No es nada corto esta distancia, considerando que es a nivel neuronal. Y va a ir en dos direcciones, anterógrado y retrógrado. Mientras que en un transporte lento solo tiene una dirección, que es el anterógrado. Y su transporte al menos es entre 0.2 a 4 milímetros por día. Y una pregunta surge de esto. Veamos lo siguiente. Un investigador está desarrollando un fármaco que inhibe selectivamente el transporte axonal retrógrado del virus de la rabia hacia el sistema nervioso central. Para lograr este efecto, ¿cuál de los siguientes debe ser el objetivo del fármaco? Recordemos que el virus de la rabia va a tener una forma de ingreso neurotrópico, va a buscar a nivel neuronal y va a ser aferente, va a ingresar. Y justamente también menciona que tiene un transporte retrógrado, es decir, que se va a ir desplazando del botón sináptico hacia el soma, usando la dineína. Por lo tanto, la respuesta es la dineína.